que, bueno, hoy día van a ver ustedes espero hoy día o mañana más tarde en la mañana, espero subirle las calificaciones y enviarle el desglose de acuerdo a la pauta que ustedes ya conocen, enviárselas por interno por correo para que ustedes sepan, bueno, de acuerdo a qué indicador, cuánto puntaje obtuvieron y por lo tanto entender cuál es la nota que aparece finalmente en el SIMBA, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, comentario al respecto. Profesor, ¿Sí? yo tengo una consulta en particular con mi curso, o sea, con mi grupo de trabajo. Nosotros le habíamos enviado los links de video y usted nos había respondido que no había podido verlo. Después nosotros logramos cambiar la configuración de cómo se subió el video y hicimos la prueba entre nosotros mismos para ver si es que el video quedaba visible y quedó visible. Entonces queríamos saber si al final pudo o no verlo. Sí, sí pude, Ah, ya, sí, poca sí pude. profesor. Es que quedamos preocupados con mis compañeros por eso, porque no sabíamos qué habíamos hecho mal. Sí, Gracias. ok, vale. ¿Alguna otra consulta, duda? Si no, comenzamos. Bien, si no hay más consultas, vamos a comenzar entonces. Bien, a ver, nosotros la semana pasada estuvimos hablando de la famosa Guerra de Arauco, ¿ya? Que de acuerdo a la historiografía tradicional nos decía que había durado incluso 3 siglos, ¿ya? Incluso se mencionaba que posiblemente era una de las guerras que más había durado en la historia moderna, ¿ya? 3 siglos, ¿ya? Entre un gran reino contra indígenas que no se dejaban someter, ¿ya? Esa visión fue discutida y la trabajamos la semana pasada desde las relaciones fronterizas que establece Villalobos a principios de los años 90 y que posteriormente esa línea la profundiza un poco Leonardo León desde la lógica de los maloqueros y conchavadores en el Chile colonial. No sé si quedó alguna duda, algún comentario con respecto a eso. ¿No? Bueno, después hicimos referencia a las estrategias que usó la corona con los indígenas y hablamos de la denominada guerra ofensiva, que era fundamentalmente conflicto armado, intento de imposición, y la denominada guerra defensiva, que encabeza el padre jesuita Luis de Valdivia desde el año 1612, en la cual lo que busca que una vez que se establece la línea de frontera, quienes crucen hacia el sur sean más bien sacerdotes a intentar evangelizar y por lo tanto incorporar a la cultura hispano-castellana, ¿ya? Bajo la lógica del convencimiento, se lograría, por lo tanto, eh, incorporar a los indígenas a la cultura que se estaba instalando, imponiendo, ¿no? Por lo tanto, eso, no sé si consultas, dudas al respecto. Y no, profe, por mi parte no. Gracias. Bueno, si hay alguna duda, por favor, profe, tengo una duda al respecto, quiero opinar, quiero aportar, ¿ya? Bueno, nosotros veníamos trabajando hace rato una idea de que en esencia los indígenas locales, mapuche particularmente, no era un denominado pueblo guerrero, sino que más bien se fueron transformando y incorporando acciones militares, e incluso bastante masivas, con los Butalmapus, la Unión de todos los Mapus, los Aymararegues, la Unión de todos los Regues, en contra de los españoles y con algunas figuras que habían aprendido incluso técnicas de los mismos españoles y se mencionaba en la sesión pasada de Lautaro, ¿cierto? Quien aprendió de Pedro de Valdivia
y que luego estas técnicas aprendidas del maestre de campo que fue inicialmente y después conquistador Pedro de Valdivia, las pone a disposición este conocimiento de los indígenas locales, quienes desarrollan distintas estrategias para poder atacar a los españoles, generando la muerte incluso del mismo Pedro de Valdivia, ¿ya? Y posteriormente incluso del segundo gobernador que va a ser en Curalaba en el año 1598, ¿ya? Conocido por la historiografía tradicional como desastre de Curalaba y por la historiografía indigenista como rebelión, victoria de Curalaba, ¿ya? Emancipación en Curalaba, etcétera. Por lo tanto, aquí nuevamente nos encontramos, fíjense, Curalaba, un ejemplo más que nosotros podemos trabajar con los niños en los establecimientos educacionales, de que los acontecimientos en sí ocurrieron, no hay duda de aquello, es decir, hubo un levantamiento indígena, ¿ya? En contra de los españoles, que terminó con la muerte del segundo gobernador de las tierras en Chile, que fue Martín García Óñez de Loyola. De eso no hay duda, pero sin embargo, si categorizarlo como desastre o como victoria, eso va a depender. ¿Y de qué va a depender? De los puntos de vista que hayan en torno a este proceso histórico. Si nosotros lo vemos desde la visión hispanista, efectivamente para ellos fue un desastre. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió con ellos? Pierden una gran cantidad de indígenas, se les sublevan, huyen, ¿ya? Los lavaderos de oro quedan abandonados, pierden una gran cantidad de control territorial de aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados, disminuyen a cerca de 190.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Casi la mitad de las tierras que ellos controlaban y dominaban, las pierden. Se destruye una gran cantidad de poblados y ciudades. Dentro de estas, para nombrar nuevas, Valdivia, Osorno, Villarrica, Imperial, Angol, Purén, etcétera, etcétera. Y por lo tanto una gran cantidad de producción de oro. Por lo tanto, nosotros podremos desde esa lógica entender y asumir que efectivamente para los españoles esto fue un desastre. Fue en Curalaba, ¿ya? Distinto es, y por eso es tan interesante el tema de la historia, porque la historia siempre podemos tener más de un punto de vista en torno al mismo proceso histórico. Los acontecimientos ocurrieron, no hay duda de aquello, podríamos decir los hechos, entre comillas, o los acontecimientos son objetivos, pero lo que yo diga en torno a ese acontecimiento es subjetivo. Y Curalaba también nos lo demuestra porque tenemos también la otra visión, la indigenista, en la cual nosotros podemos decir, ojo, acá no hubo un desastre, sino que más bien hubo una liberación, ¿ya? Y en esta liberación los indígenas logran, después de mucho tiempo de sometimiento, de explotación en los lavaderos de oro, logran recuperar buena parte de su libertad, huyen hacia el sur y logran destruir una serie de elementos concretos, que eran las ciudades, que expresaban el intento de sometimiento hispano. Por lo tanto, aquí hay una liberación, ¿ya? ¿Se fijan? En torno entonces a Curalaba, tenemos en torno al mismo acontecimiento, tenemos dos miradas completamente divergentes en torno a cómo comprender un proceso histórico, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar, pero en muchos acontecimientos, ¿ya? Estoy pensando más adelante en el proceso independentista, la cantidad de interpretaciones que hay en torno al proceso independentista, en torno a la guerra contra los países vecinos, en torno a las guerras civiles internas, en torno a los triunfos o no de ciertos candidatos en elecciones locales, nacionales, ya locales, entiéndase, municipales y nacionales, con la presidencia de la República. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a tener distintas miradas en torno al mismo acontecimiento histórico, y eso es muy común. Para esto, y fíjense, nosotros como profesores que estamos enseñando a los niños, particularmente historia, una de las cosas que más le podemos aportar a los niños es que los acontecimientos son objetivos, ocurrieron, pero las miradas en torno a este acontecimiento son subjetivas. Fíjense que es muy probable que cuando usted haga clase, a los niños se les olvide de que los españoles tenían 350.000 kilómetros cuadrados y después se redujo a 190.000 kilómetros cuadrados. Ese es un dato nada más, ¿ya? Pero si usted le enseña a sus niños de que los acontecimientos
son objetivos, ocurrieron, no hay duda de aquello, pero las miradas son subjetivas en torno a todos los acontecimientos de la vida humana, le va a abrir un abanico de posibilidades de mirada en torno al mundo, de interpretación en torno al mundo y de duda también en torno al mundo y la información que reciben, ¿ya? Por lo tanto, incluso los niños pueden mirar de una manera crítica o pueden leer de una manera crítica lo que aparece en los medios de comunicación, es decir, ojo, lo que está diciéndome este medio de comunicación es lo que ese medio de comunicación cree y observa e interpreta de la realidad, porque detrás hay una línea editorial que efectivamente lo que nos intenta es masificar una mirada en torno a cierto proceso. Por lo tanto, la mirada del niño se comienza a construir paulatinamente de una manera más crítica. ¿Ven? Consultas, comentarios, por favor, les escucho. ¿No hay consulta? ¿No hay comentario? Bien, si no hay comentario. Bueno, Curalaba entonces, una localidad que queda alrededor de unos 80 kilómetros al norte de Temuco, entiendo que cerca de Lumaco, por ahí, se desarrolla este levantamiento que culmina con la muerte del segundo gobernador Martín García Oñez de Loyola, que develaba la precariedad y la fragilidad de la conquista española en el actual territorio chileno. Recuerde que ya había sido asesinado Pedro de Valdivia, primer gobernador, y posteriormente el segundo gobernador Martín García Oñez de Loyola. Situación que generó una luz de alerta muy fuerte en la corona española, quienes deciden enviar a el actual territorio chileno a el nuevo gobernador que va a ser Alonso de Rivera. Alonso de Rivera entre el año 1600 y 1601 llega acá a lo que hoy día conocemos como Chile y va a establecer algunas medidas. Dentro de estas medidas se va a establecer, por ejemplo, que la corona va a reconocer que no tiene la capacidad para gobernar todo el territorio que antes tenía en tiempo de Martín García Oñez de Loyola. Aquí se reconoce que no tiene la capacidad militar para controlar efectivamente todo el territorio. Por ello, deciden establecer sus límites. Y su límite sur va a ser el río Biobío, ¿ya? Y por el norte va a ser el denominado despoblado de Atacama, es decir, Copiapó un poco más al norte, hasta ahí va a ser, se va a establecer lo que va a ser el Chile en tiempos de la colonia. Y en el más al sur, algunas localidades que van a estar ahí sobreviviendo de dominio hispano, pero que no van a tener conectividad directa en términos territoriales con el resto de Chile, ¿ya? Por lo tanto, Chile va a ser desde el despoblado de Atacama, al norte de Copiapó, hasta el río Biobío. Y un poquito más al sur va a estar, por ejemplo, Valdivia, una ciudad que va a estar ahí, pero la zona de dominio va a ser entre el despoblado de Atacama y el río Biobío. Alonso Rivera se da cuenta de que una de las dificultades que tenían también los soldados que estaban en este territorio, que tenían que hacer muchas cosas, yo le había mencionado en sesiones anteriores, que tenían que custodiar lo poco que tenían que evangelizar y además ser vecinos. Por lo tanto, tenían que cumplir tres grandes tareas que no estaban cumpliendo adecuadamente, por ello se requería de la reinstalación de un ejército profesional y permanente, es decir, que su única labor sea ser soldados. Y para tener esa única labor de ser soldado tenía que recibir un salario. Y por lo tanto se va a establecer un ejército profesional y permanente de cerca de 2.000 hombres, los cuales a partir de algunos impuestos se va a recaudar 212.000 ducados que van a ir, que va a ser el pago que se le va a dar a los soldados, ¿ya? Por lo tanto, en el río Biobío que se establece la frontera, en el norte se va a establecer una línea de fuertes, que lo discutimos en la clase pasada, con la relación fronteriza, y del río Biobío hacia el sur van a vivir en relativa autonomía las comunidades indígenas, ¿ya?
Y desde la llegada de Alonso Rivera y el establecimiento de la línea del Biobío y del reconocimiento de la corona de que no puede controlar todo el territorio y que se va a concentrar entre el despoblado de Atacama y el río Biobío, se habla de que de ahí comienza la colonia, ¿ya? Por lo tanto, la etapa previa va a ser conocida como descubrimiento y conquista, y desde Alonso Rivera en adelante hasta el proceso independentista, ahí vendría lo que se denomina tradicionalmente la colonia, ¿ya? Consulta, comentario. ¿Consultas? A ver, la colonia fue una de las formas de dominación de los territorios, ¿ya? A ver, si uno piensa, por ejemplo, en lo que va a ocurrir con el imperialismo colonialismo europeo en el siglo XIX, ahí tenían tres formas de dominio, ¿cierto? Las concesiones, los protectorados y las colonias. Las concesiones era, por ejemplo, lo que hacían algunos países africanos o asiáticos, de que cedían cierta parte del territorio, que podía ser algún lugar geopolíticamente estratégico, pero no perdían la autonomía, es decir, alguna parte quedaba para el imperio que dominaba, y que podía ser algún puerto importante, ¿ya? Pero el país en esencia no era dominado completamente, ¿ya? Esas eran las concesiones. También otra forma de dominio fueron los protectorados. Los protectorados, aquí era un nivel de dominio un poco mayor, ya no era solo ceder un puerto o algún lugar estratégico, sino que el imperio dominaba también las relaciones exteriores y muchas veces instalaba autoridades para dominar este territorio que se reconocía como protectorado, ¿ya? Pero la colonia era una forma de dominio absoluta. Se dominaba absolutamente todo. No solo sus recursos naturales, no solo sus fronteras, no solo sus relaciones exteriores, sino que también sus relaciones interiores, la instalación de sus autoridades y muchas veces la imposición de instituciones y de algunas culturas en este territorio. Por lo tanto, la colonia fue una forma de dominio utilizada normalmente por los grandes imperios. Y Chile efectivamente se convierte en una colonia de España, ¿ya? Y por lo tanto, las formas de dominio fueron muy amplias y muy diversas. Por lo tanto, no fue solo en términos económicos y militares, sino que, por ejemplo, incluso desde la organización espacial. La forma en la cual estableció la corona fue básicamente estableciendo ciudades donde tenía que vivir la población. Por lo tanto, desahució la forma de asentamiento de las poblaciones indígenas, que por ejemplo vivía una comunidad aquí, que podía estar una ruca en un lugar, 2 hectáreas, 5 hectáreas más allá podía haber otra ruca, y así, ¿ya? Acá no. La idea es que la población no esté diseminada, disgregada, sino que al contrario esté concentrada, y esté concentrada en un espacio que va a ser la ciudad. Porque la ciudad para los españoles, ¿ya? Y que venía de la tradición romana, recuerde que Roma también llegó y conquistó parte de lo que hoy día conocemos como España, la ciudad era sinónimo de civilidad, de civilización, ¿ya? Y donde había ciudadanos, ¿ya? Por lo tanto se construían ciudades. Y las ciudades además tienen una característica, normalmente a través de una cuadrícula, lo que se le ha denominado tradicionalmente como el plano de Damero. Por lo tanto, en torno a este plano de Damero, en el centro se establecía la Plaza Mayor o la Plaza Central, que nosotros hoy día conocemos como Plaza de Armas, y en torno a esta Plaza Central o Plaza Mayor se establecían los principales edificios de las autoridades coloniales, ¿ya? Va a estar la iglesia o la catedral, se va a establecer la casa del gobernador, los tribunales de la Real Audiencia, ¿ya?
por lo tanto del corregidor y así una serie de autoridades que vivían en torno a la denominada Plaza de Armas. Conforme más cerca de la Plaza de Armas, más importante, conforme más lejos de la Plaza de Armas, menos importante en esta sociedad. ¿Ya? También llegaba con sus instituciones. ¿Ya? Dentro de sus instituciones, para América se va a establecer el virreinato, ¿cierto? Va a establecer el gobernador o capitán general, los corregidores, se va a establecer el cabildo, ¿cierto? Y así una serie de institucionalidades que vienen dadas desde Europa. ¿Eh? Por lo tanto, esas autoridades que venían dadas desde Europa y que tenían un marco jurídico, las leyes que lo amparaban, se van a instalar en el territorio americano conquistado por los españoles. ¿Ya? Por lo tanto, las leyes que se generan en el Consejo de las Indias en España se tienen que recibir y normalmente se esperaba que se ejecutaran en lo que hoy día conocemos como América. Incluso muchas de las autoridades políticas que van a encabezar estas instituciones, la mayoría eran enviadas directamente desde la península a establecerse en la cúspide de las autoridades en lo que hoy día conocemos como América. ¿Ya? En términos de tradiciones también, traen sus festividades de Europa, traen su lengua, fíjense lo que estamos hablando hoy día, castellano, ¿ya? Y también sus símbolos. En términos económicos también comienzan a monetarizar la economía y van a establecer un monopolio comercial de sus dominios en América. ¿Ya? Y en términos de religiosidad, todas sus creencias, las cuales van a estar vigiladas y masificadas a través de una institución que también llega desde el viejo continente y que va a ser la Iglesia Católica. Bien, consultas, comentarios. Y profesor, un comentario. Sí, cuénteme. Resulta muy interesante el saber estos como pormenores que de cierta manera fueron dirigiendo los cambios que se fueron produciendo en este en esta transición histórica que hubo aquí en Chile, antes de llegar a ser la república que somos hoy en día. Sí, sí. Si bien es cierto, hay muchas cosas que creo haberlas visto alguna vez, profesor, pero así como tan en detalle de poder verle las historias que hay detrás de los mismos personajes, quizás no los protagonistas mismos, los mismos que quedaron como dentro de la historia como olvidados, pero que tenían un papel protagónico, eso es lo que me resulta más interesante. Ok. Sí, fíjese que si estoy entendiendo bien lo que usted me comenta, eso es justamente lo que el currículum hoy día intenta dejar de lado, sí, porque hoy día no está concentrada la historia en personajes, ¿ya? Que si bien es cierto son muy interesantes y hay veces que podemos o no explicar algunos procesos, pero hoy día la historia no está concentrada en personajes, sino que más bien en procesos, ¿ya? Y dentro de estos procesos hay algunos personajes, ¿ya? Por eso yo he tratado, si bien es cierto, hay algunos que sí o sí uno tiene que hacer referencia. Yo evito hacer historia de personajes porque justamente esa ya está en desuso eh, y es la que justamente el currículum nacional no reconoce, ¿ya? Pero hay algunos sí que uno tiene que efectivamente abordar, es decir, Alonso Rivera fue clave eh, como me pregunta un compañero de usted justamente con respecto a Alonso Rivera, ¿ya? Si es que efectivamente Alonso Rivera fue que logró que la corona española declarara a los aborígenes y detenidos de guerra fueran esclavos, ¿cierto? Además fue el creador de los fuertes de cañones que se ven en el sur de Chile. Ya, sí. Fíjese que a él le corresponde justo en ese periodo, aunque ojo que la medida de establecer a los indígenas que estaban en actitud de alzamiento, estaban en actitud de guerra, que podían ser detenidos, esto se va a establecer básicamente para todo el dominio hispanoamericano. ¿Ya? Recuerden, ojo, que los portugueses tenían una diferencia con los españoles, que los portugueses esclavizaban indígenas, eso lo hacían permanentemente.
Y ahí está la dificultad que tuvieron, por ejemplo, los jesuitas, ¿ya? Los jesuitas que estuvieron en la zona de lo que hoy día denominamos como Paraguay. Los jesuitas lo que hacían era defender fuertemente a los indígenas de la esclavitud que tenían los portugueses, y que muchas veces los portugueses, como no estaban muy claros los límites territoriales, no es como hoy día, que uno sabe, incluso tenemos GPS para la georreferenciación, con latitud, ¿cierto? Con una precisión bastante más absoluta de lo que existía en esa época. Muchos portugueses cruzaban lo que hoy día era territorio, particularmente en Paraguay, lo que hoy día es Paraguay, a capturar indígenas para esclavizarlos. Los españoles efectivamente lo que buscaban en esencia no era la esclavitud de los indígenas, sino que más bien convertirlos a través de la fe a la cultura cristiana occidental. Hubo indígenas que fueron esclavizados, por supuesto, ¿ya? Y normalmente estos que eran esclavizados correspondían a aquellos que, una vez establecida, por ejemplo, la línea de la frontera, cruzaban la línea de la frontera hacia del río Biobío hacia el norte, que podían estar en actitud o en conducta de guerra, o literalmente en guerra con los españoles, y que podían ser capturados y por lo tanto esclavizados. Y la esclavitud de los indígenas también respondía a una lógica económica, que era básicamente la falta de mano de obra. Después del desarrollo, después de Curalaba, cuando huyen muchos indígenas y se refugian hacia el sur del Biobío, y comienza a desaparecer esta lógica de la encomienda, había una dificultad bastante grande, y que va a ser la ausencia de mano de obra para poder trabajar en las distintas labores que los españoles no estaban haciendo y que esperaban tener mano de obra a bajo costo o literalmente gratuita. Traer esclavos era una opción, pero el esclavo era considerablemente caro para la pobreza relativa que tenía las poblaciones que vivían en el actual territorio chileno, ¿ya? Es decir, para los españoles. Por lo tanto, cuando uno lee, estoy pensando quizá el estudio más importante que se ha hecho sobre la esclavitud negra en Chile es de Rolando Mellafe, por favor búsquelo, Rolando Mellafe. El libro se llama Introducción de la esclavitud negra a Chile. Y Rolando Mellafe, en ese libro, es un libro ya antiguo, pero que no ha perdido mucha vigencia, ¿ya? Es decir, todos los que han trabajado en torno a la esclavitud negra a Chile, no es una línea de investigación tan grande, porque se ha comprobado de que el grueso de la población esclava que llegó a Chile básicamente fue de paso, es decir, venía a Chile y rápidamente la vendía para el Perú, donde efectivamente habían familias que podían comprarlo. Un esclavo negro en edad de trabajar, de cerca de los 18 años hasta los 30 años, que era la edad para trabajar, y que fueran varones, eran considerablemente más caros, que podían quintuplicar el valor de un esclavo, de un indígena esclavizado, ¿ya? Podían quintuplicar el valor. Por lo tanto, la esclavitud negra en Chile no fue relevante, y donde efectivamente se comienzan a asentar la esclavitud negra fueron en lugares donde fueron exterminadas las poblaciones indígenas locales, y ahí tenemos toda Centroamérica, o la esclavitud fuerte que introdujo también los colonos británicos, exterminando a los aborígenes locales, ¿cierto? Y ahí fueron instalando como mano de obra los portugueses, que también trajeron muchos esclavos. En Perú, lo que hoy día es Colombia, también llegaron muchos esclavos, pero lo que hoy día conocemos como Chile, efectivamente la cantidad de esclavos fue considerablemente menor a otras zonas de América. Y las familias que traían esclavos, y esto se ha investigado, incluso podemos encontrar datos por ahí, las familias lo utilizaban a los esclavos básicamente como objeto de lujo, y por lo tanto lo utilizaban, por ejemplo, como mayordomo. Si tenían, por ejemplo, en una gran vivienda, una gran hacienda, y tenían visita, tenían a este esclavo negro, lo tenían para abrir la puerta a la visita. Por lo tanto, la persona que llegaba a ese hogar, al ver un esclavo negro, decía, wow, efectivamente aquí hay recursos para tener esclavos negros, ¿ya?
no tenía que ver porque alguna interpretación antigua decía que la población negra no se acostumbró por el clima, eh, etcétera, ¿ya? No, el clima no tenía que ver con estos climas, ni tampoco el tema del trabajo de la caña de azúcar, porque acá en Chile caña de azúcar, si bien es cierto, se plantó, no fue mucha, como por ejemplo fue en el norte de Argentina, en Tucumán, que hasta el día de hoy es una ciudad que vive gracias a la caña de azúcar. Acá no, acá la mayoría de los esclavos negros fueron utilizados, los que se quedaron acá, como objeto de lujo para socializar su opulencia a alguna familia, ¿ya? Y esto vamos a tenerlo por un buen tiempo, pero el grueso de las poblaciones esclavas fueron más bien de paso, ¿ya? Bien, miren, tengo este organigrama que encontré en internet, me pareció muy bueno, en torno a tratar de entender cuáles son las instituciones españolas que se instalaron en lo que hoy día conocemos como América. A ver, para poder administrar todo este territorio hubo instituciones que estuvieron en España, en el viejo continente, para controlar y administrar y gobernar adecuadamente lo que hoy día conocemos como América, y hubo otras que estaban en América, ¿ya? Por lo tanto, como ustedes se fijan, la que dice en España, acá estoy marcando con el cursor, ¿ya? Obviamente todas estas estaban supeditadas a la máxima autoridad que era el rey, y en España habían dos que eran claves. Por un lado, la Casa de Contratación y otro, el Consejo de India. La Casa de Contratación, eh, a ver, su labor fundamental era lograr articular y definir desde España todo lo que tenía que ver con las acciones comerciales de los territorios americanos. Por lo tanto, controlaba quienes viajaban a comercializar, quienes viajaban a trabajar. Todo eso lo regulaba la casa de contratación. Controlaba el comercio, el monopolio comercial, el pago de impuestos en la exportación de productos desde América al puerto de Sevilla en España. Todo eso lo hacía la casa de contratación, ¿ya? Por lo tanto, esa es una labor muy importante que estaba en el viejo continente, pero que controlaba América. Y la otra institución muy importante era el famoso Consejo de India o de las Indias, ¿ya? Y fíjense el nombre. Recuerde que por mucho tiempo los españoles asumían que habían llegado a las Indias y por lo tanto el título de esta institucionalidad era el Consejo de las Indias porque respondía a esta idea inicial fundacional, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía el Consejo de las Indias? Que era un órgano colegiado que estaba en el viejo continente, fundamentalmente discutir internamente cuáles debían ser las normativas, las leyes que debían regir en América, ¿ya? También revisar y proponer candidatos para cargos de gobierno, por ejemplo, para el virrey, para el cargo de gobernador, ¿ya? ¿Cuáles son las personas más importantes que debían estar en esos cargos? Y bueno, el Consejo de las Indias o Consejo de India, que estaba en la península ibérica, desde ahí se tomaban estas decisiones, ¿ya? Y también era el máximo tribunal de justicia. Cuando habían procesos judiciales que desarrollaban los órganos al interior de América, estoy pensando en la Real Audiencia, y no eran resueltos por la Real Audiencia, podían incluso llegar a un máximo tribunal de justicia que estaba en el viejo continente, que era el Consejo de India, donde se podía dirimir definitivamente. Sería una especie de, si tuviésemos que hacer la analogía, sería una especie de Corte Suprema, es decir, de ahí no hay nada más arriba, ¿ya? Porque ustedes saben que en Chile, cuando uno tiene algún litigio legal, tenemos distintos espacios, tenemos los tribunales de justicia ordinarios, si uno, alguna parte no queda conforme, puede apelar y ahí está un segundo órgano que es la Corte de Apelaciones, y finalmente, si uno queda disconforme, puede apelar a una tercera instancia que es la Corte Suprema, ¿ya? Acá en América ocurría una cosa similar y el máximo tribunal de justicia operaba en este caso el Consejo de Indias, ¿ya?
Pero como les dije, eso era lo que estaban afuera de lo que hoy día conocemos como América, pero al interior de América la máxima autoridad era el virrey, que era el representante directo del rey en América. Recuerden ustedes que el rey español nunca pisó tierras en el continente americano, ¿no? A diferencia, por ejemplo, el rey de Portugal, que efectivamente sí estuvo, incluso después cuando se está viniendo abajo eh, eh, en lo que hoy día conocemos como Portugal, el reino, el rey se traslada y vive en lo que hoy día conocemos como Brasil, ¿no? Pero en América esta situación no ocurrió, sino que quienes estaban acá el virrey, e inicialmente hubo dos virreinatos, el de Nueva España, que estuvo donde hoy día está México, y que antiguamente había estado ahí el Imperio Azteca, y el otro va a ser el Virreinato del Perú, que va a estar donde hoy día obviamente es Perú, pero que había estado el Imperio Incaico, ¿cierto? Y ojo que en Perú inicialmente había sido el Cusco, el centro, pero paulatinamente se va a ir trasladando y se va a establecer en Lima, ¿no? Por lo tanto, hasta va a estar el Virreinato del Perú, ¿no? Por lo tanto, estos van a gobernar extensos territorios. Fíjense que van a ser dos virreinatos que van a dominar prácticamente todo Centroamérica y prácticamente Sudamérica, ¿no? Posteriormente, con las reformas borbónicas, aquí van a surgir dos nuevos virreinatos, que va a ser el Virreinato de Nueva Granada, que va a controlar todo lo que va a ser Colombia, Ecuador, Venezuela, y el Virreinato de la Plata, que va a estar ahí al lado de los portugueses para controlar el comercio también y para evitar algún tipo de dificultades. Va a estar el Virreinato de la Plata, que va a dominar prácticamente toda Argentina y, Uruguay, y el actual Uruguay, ¿cierto? Ese va a ser el Virreinato de la Plata, ¿ya? Pero inicialmente eran dos virreinatos, ¿ya? Junto a los virreyes van a estar el gobernador, que van a administrar territorios más pequeños. Por ejemplo, en el Virreinato del Perú, una de las gobernaciones o capitanías generales va a estar Chile, y que va a estar sometido al mandato directo del virrey, ¿ya? Si bien, ojo, ambos, el virrey como el gobernador, dependen directamente del rey. Sin embargo, en términos prácticos e institucionales, el gobernador o capitán general dependían del virrey, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el capitán general y el gobernador? Una pregunta interesante que puede surgir y a lo mejor están pensándola y yo se la respondo. La diferencia es que el capitán general normalmente se instala en territorios en los cuales hay guerra, hay situación de conflicto. Y el gobernador normalmente está en zonas que ya están o ya fueron pacificadas, ¿ya? Por lo tanto, la máxima autoridad que hubo en Chile normalmente tenía esta doble acepción de gobernador y capitán general, ¿ya? Parte como un capitán general y posteriormente se establece como gobernador. Pero no van a ser lo único, porque dentro de los territorios del gobernador, la capitanía general, también van a estar los corregidores. A ver, intentando hacer una analogía con lo que hoy día es Chile, eh, si hacemos una analogía, yo sé que no corresponde porque hay una serie de diferencias en términos de la forma de asumir el poder, etcétera, etcétera, pero imaginémonos que el gobernador sea una especie de presidente de la República y el corregidor gobernaba las regiones, ¿ya? Por lo tanto, junto con el virrey que gobernaba el virreinato y que tenía para administrar territorios más pequeños estaba el gobernador, pero dentro del territorio del gobernador o capitanía general estaban algunas zonas que eran gobernadas por los corregidores, ¿ya? Y ellos ayudaban obviamente al gobernador o capitán general. Dentro de este territorio también estaba la Real Audiencia, que era el Tribunal de Justicia que estaba normalmente presidido estaba presidido por el gobernador y también por el virrey, pero normalmente estaban algunas personas en representación del virrey y del gobernador. Rara vez estaban directamente presidiendo este Tribunal de Justicia el mismo gobernador o el virrey, ¿ya? Sino que mandataban a algunas personas en su representación.
y habían una serie de juristas, abogados, doctores en Derecho, que eran normalmente enviados desde España para participar en la Real Audiencia. Y su labor, obviamente, era ejecutar justicia, ¿ya? Eh, También desde la Real Audiencia supervigilaban de que cada autoridad cumpliera con su labor, y una vez que terminaba, por ejemplo, que terminaba el gobierno de un gobernador X que normalmente duraba entre 3 a 5 años, ese era el periodo que estaban los gobernadores, una vez que terminaban su periodo, eh, se iniciaba lo que se denominaba el denominado juicio de residencia, ¿ya? Y que era un proceso judicial bastante largo, que podía durar 3, 5 años fácilmente, y en la cual se revisaba eh, por mucho tiempo todas las acciones que habían desarrollado los gobernadores y también los corregidores en el tiempo que estuvieron ellos a cargo de estas instituciones, ¿ya? Y por lo tanto veían si habían, todas las acciones que habían desarrollado cumplían o no cumplían con la legalidad. Por lo tanto, una vez dejado el cargo, quedaba cierta cantidad de años en la cual se revisaba su gestión. Y muchas veces se generó a partir de estos juicios, que por los denominados juicios de residencia, que terminaron con gobernadores y corregidores presos, ¿ya? Porque se demostró que en el ejercicio de su cargo habían abusado muchas veces de su poder, y eso se dio con mucha fuerza, mucha fuerza, particularmente en los corregidores, con mucha fuerza, que estaban muchos corregidores en distintas localidades y que no había mucho control sobre ellos, y ellos abusaron de su poder, ¿ya? Consultas, dudas, comentarios. ¿No hay ninguna consulta? ¿Ninguna duda? Bien, bueno, y finalmente el cabildo. El cabildo, la diferencia con los otros órganos que le he mencionado, entiéndase la Casa de Contratación y Consejo de Indias, que estaba en lo que hoy día conocemos como España, y el virrey, gobernador, capitán general, la Real Audiencia y los corregidores que estaban en América, y que eran elegidos por la autoridad institucional de la corona. El cabildo no. El cabildo era una institución encargada del gobierno de las ciudades, ¿ya? Pero la elección de esto era dado por los mismos vecinos. Por lo tanto, no dependía directamente de la corona, y las autoridades del cabildo tenían una gran cantidad de poderes que muchas veces incluso entraban en tensión con el poder de la corona española, ¿ya? Y dentro de esto les puedo mencionar, por ejemplo, que administraban las ciudades, tenían poder político, ¿ya? Para decidir, por ejemplo, algunas normativas dentro de la ciudad. Dentro de estas era, por ejemplo, la cantidad de exportaciones que podía tener la ciudad, ¿ya? Es decir, si hay una ciudad o alguna localidad en la cual se caracteriza por la producción agrícola, ¿cuánto de lo que se produce se puede exportar o no? ¿No? Porque había que asegurar el alimento primero que todo para la ciudad. ¿Y quién controlaba esto y regulaba esto? Era el cabildo. También saber cuáles eran los gremios que existían, tener un registro de los gremios, cuánto era la cantidad de producción, ¿no? Eh, También controlaban llamaban, tenían características militares, es decir, cuando había alguna situación de conflicto, el cabildo incluso también podía decretar la guerra y convocar a los vecinos para defender la ciudad ante, por ejemplo, algún ataque de algún grupo indígena, ¿ya? Eh, También establecían control sobre los precios, es decir, que no se generara inflación, que los precios no crecieran y no haya especulación. Por ejemplo,
si habían ciertos productores, que no hubiese muchos intermediarios, ¿ya? Es decir, una cosa al productor y otra cosa al consumidor, pero había personas que se dedicaban a ser intermediarios entre los que producían y los que lo requerían, y que no hubiesen mucho intermediario, porque si había mucho intermediario, los precios subían y por lo tanto el consumidor, cuando llegaba el producto, llegaba muy caro y se generaba inflación y habían dificultades económicas dentro del reino. Incluso más, llegaban a regular el cabildo hasta a veces la salubridad de la población. Había un montón de ordenanzas en torno a cuántas veces debía bañarse la población en la semana, normalmente eran dos. ¿Quiénes debían ejecutar, dentro de la lógica de la salubridad, quiénes debían ejecutar actos de curar a los enfermos? Y eran normalmente los que estaban autorizados por el cabildo y que practicaban el protomedicato, ¿ya? El protomedicato era la antesala de los médicos, ¿ya? Y por lo tanto ellos eran los únicos que estaban autorizados a desarrollar cirugías, por ejemplo, o a atender a los enfermos, que eran los médicos de la colonia, el protomedicato, ¿ya? También tenían facultades para regular hasta cómo se vestía la gente, ¿ya? Hay algunas ordenanzas que son, si me dan unos segunditos, les puedo leer por ahí algunas de las ordenanzas que las anoté por acá, que pueden resultar hoy día un tanto jocosas, chistosas, pero que daban cuenta sobre las preocupaciones que tenían. Por ejemplo, el leo, y esto que le estoy leyendo lo saqué de un libro se llama Julio Alemparte, ¿ya? El Cabildo en el Chile colonial. Por favor, anoten ahí, Julio Alemparte, El Cabildo en el Chile colonial. Ese es el libro que estoy usando de base para lo que le voy a contar ahora, ¿ya? Por ejemplo, el Cabildo de Santiago, el año 1631, dictó la ordenanza siguiente. Primero, que ninguna persona pueda vestirse enteramente de tela rica, ¿ya? Es decir, con vestimentas muy lujosas. Segundo, que ningún hombre de más calidad no puede vestirse con más que una capa y ropilla de paño negro de terciopelo, damasco u otra seda o liso, ¿ya? Que los vestidos de paño de Castilla no pueden llevar vueltas ni botones de hilo de oro o plata. Fíjense cómo regulaban, ¿ya? Que ningún indio ni india de cualquier nación que sea negro o negra pueda vestirse más que su uso de ropa de la tierra. ¿Se fijan? Hay vestimentas que son para los vecinos, entre comillas, notables de las ciudades, pero los indígenas que tienen que usar ropa de la tierra, así se le da una mirada, me imagino que la ropa común, ¿ya? Que los entierros, ¿ya? Honra y cabo de un año eh, se hacen excesivos gastos, se ordena a la justicia que velen por su moderación. Muchas veces en los entierros había mucha pompa y por lo tanto hay que regularlo. Por lo tanto, la idea de esta disposición es contra el lujo. La idea era que evitar de que esta tendencia al lujo y la ostentación de muchos vecinos de las ciudades de lo que hoy día es Chile, en tiempos de la colonia, lo llevaba incluso a endeudarse y llevarlo a la ruina. Por lo tanto, esta lógica de la apariencia no es de hoy día, no es de la sociedad moderna exclusivamente neoliberal, del querer mostrar más de lo que se tiene, sino que en tiempos de la colonia también se daba, ¿ya? Y por lo tanto, el cabildo, como sostiene Julio Lemparte, se dio cuenta de este excesivo intento de mostrar, y por tanto lo que hacía era intentar regular incluso hasta las vestimentas de las personas en la ciudad, ¿ya? Fíjense qué interesante esto. Consultas, comentarios que pueda atenderles, por favor. Profe, Profe, ¿sí? la manera de regir, de escribirse, ciertas personas
dependiendo de la posición social que ocupaba. ¿Sí? ¿Qué final era que se al final? ¿Con- ¿Cuál era la finalidad? Ya, si te entendí bien, porque parece que se cortaba un poco la comunicación. Pero de acuerdo a lo que sostiene Julio Lemparte, que es quien, le insisto, es de donde estoy sacando esta información y quien ha investigado con mucha fuerza lo que es el cabildo en el Chile colonial, la idea eh, de esta ordenanza fue fundamentalmente evitar eh, que las poblaciones que estaban en el actual territorio chileno eh, cayeran en alto nivel de endeudamiento y por lo tanto pobreza absoluta, ¿ya? Había mucha preocupación por la apariencia en esa época y por lo tanto muchas familias se endeudaban, por ejemplo, para las fiestas, querer siempre participar con vestimentas distintas, para salir a los recorridos que se hacían, por ejemplo, en la Plaza Central o la Plaza de Armas, como nosotros la conocemos, en las tardes, hombres y mujeres para querer ostentarse en esos espacios de encuentro de la población en las ciudades, normalmente lo hacían con distintas vestimentas. Y para poder tener distintas vestimentas, muchos de ellos se endeudaban y que lo llevaba a la ruina económica. Y cuando llegaban a la ruina económica, muchos de estos vecinos después incluso pedían al cabildo colaboración económica para poder incluso alimentarse. Por ello, el cabildo, particularmente en Chile, que veía esta pobreza que había, pero también notaba estas prácticas culturales de querer ostentar, buscaban regular la vestimenta que debían tener incluso la población en esta ciudad, ¿ya? Y lo hacían a través de estas ordenanzas, como lo establece Julio Lemparte, que era el límite al lujo privado. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario? Bien, si no hay consulta, creo que por tiempo me quedan, llevamos 56 minutos y como la idea es máximo una hora, me quedan unos poquitos minutos, ¿ya? Pero esto otro que quiero decirles es que en tiempo de la colonia otra de las características es que Chile estuvo dominado completamente porque España, y particularmente desde el puerto de Sevilla, establecía lo que se denominó el control del monopolio comercial. Y dentro del monopolio comercial, lo que se establecía es que todos los productos tenían que comercializar con España o con los dominios españoles que España establecía y debía seguir incluso una ruta súper definida. Por lo tanto, desde Chile, por ejemplo, si se quería exportar productos al viejo continente, el puerto para exportar era el autorizado, era Valparaíso. Desde Valparaíso salía al Callao, Perú, desde el Callao pasaba a Portobelo, Panamá, de Portobelo paraba en Cartagena de Indias, Colombia, desde Cartagena de Indias llegaba al viejo continente. Y los productos que venían desde España, salían desde España, paraban en Cartagena de Indias, desde Cartagena de Indias cruzaban en Portobelo, Panamá, de Portobelo, Panamá al Callao y del Callao al Paraíso. Esa es la ruta establecida, no había otra. Y fíjense que, por ejemplo, en el norte límite del Chile en esa época, por ejemplo, en Caldera, Huasco, ¿ya? Los puertos de Copiapó, ¿cierto? Hacia la costa. En esa época, si había, por ejemplo, alguien, familias de Copiapó que exportaban por el puerto viejo de Caldera, querían exportar hacia Europa, desde Caldera tenían que los productos ir hacia Coquimbo, al puerto de Coquimbo, desde el puerto de Coquimbo bajar a Valparaíso y desde Valparaíso después irse al Callao, Portobelo, Cartagena y llegar finalmente a España, ¿ya? Y usted dirá, pero ¿cómo, profe? Si le quedaba más cerca irse directamente desde, por ejemplo, el puerto viejo de Caldera, irse directamente al Callao, sí, pero
La ruta oficial era para exportar productos hacia afuera era Valparaíso. Por lo tanto, tenían que pasar por Valparaíso y ahí en Valparaíso se revisaba cuáles eran los productos que se exportaban y también los que se importaban, ¿ya? Por lo tanto, había un control externo y normalmente desde Chile se exportaban productos que no tuviesen un gran nivel de complejidad. Estoy pensando, se exportaba mula, cebo, charqui, cuero, trigo, como ahí aparece en la imagen, frutos secos, vino, cobre, y normalmente se importaba productos que tuviesen algún nivel de manufactura y por lo tanto que llegaba mucho más caro acá. Se importaban muebles, espejos, armas, tela, papel, tabaco, azúcar, entre otros. Por lo tanto, se exportaba materia prima y se importaba productos manufacturados. Y en este intercambio, siempre, los productos a Chile llegaban mucho más tarde y llegaban mucho más caros. Por lo tanto, para Chile nunca fue un muy buen negocio poder exportar, ¿ya? Por lo tanto, Chile, como algunos historiadores sostienen, sufría lo que se denominó una doble dependencia. En términos externos, teníamos un monopolio comercial, pero internamente, quien controlaba la economía chilena internamente, va a estar dada fuertemente por mineros, por terratenientes y latifundistas, ¿ya? Esos van a ser los que internamente van a controlar, ¿ya? Y en el norte, por ejemplo, el actual norte chileno, desde La Serena hacia el despoblado Atacama, eran zonas que se caracterizaban fundamentalmente por el desarrollo de la minería, ¿ya? En la zona central, perdón, y por lo tanto en el norte, la ciudad más importante era La Serena y tenía un puerto que era el puerto de Coquimbo. En la zona central estaba obviamente Santiago, que dominaba sus alrededores, ¿cierto? El famoso Riñón Colchagüino, una zona agrícola por excelencia, que incluso incluía lo que es Curicó, desde Santiago, que tenía el puerto más importante, si bien es cierto había otros puertos menores, pero el puerto más importante de la zona central era el puerto Valparaíso, y la ciudad más importante era Santiago. Por lo tanto, la zona central se caracterizaba fundamentalmente por ser agrícola. Si el norte era minero, el centro era agrícola, y el sur, que estamos pensando en Concepción y alrededores, era fundamentalmente ganadero. Y la ciudad de Concepción, que hacía como ciudad cabeza, tenía un puerto que era el puerto más importante, que era el puerto de Talcahuano. ¿Se fijan? Por lo tanto, el norte minero estaba encabezado por La Serena con el puerto de Coquimbo. La zona central agrícola estaba encabezada por Santiago con un puerto que era Valparaíso, y la zona sur ganadera que estaba encabezada por Concepción y su puerto que era Talcahuano. Y entre ellos se intercambiaban internamente, pero quienes controlaban este comercio y que controlaban internamente la economía eran fundamentalmente mineros, eh, hacendados y latifundistas en la zona central y sur del país. Por lo tanto, había un control interno de la economía por parte de estas, podríamos denominar élites locales, que eran los mineros, los hacendados, los estancieros y los latifundistas en el Chile colonial. Bien, no sé si tienen consulta, comentario al respecto. Bueno, hubo poquita participación hoy día. La idea es que opinemos más porque igual aquí estamos con cosas, medio fome el monólogo, ¿ya? Esperemos entonces que la próxima semana haya alto nivel de participación, ¿ya? Llevamos 1 hora, 2 minutos, así que yo lo dejaría hasta aquí por hoy. Como les anuncié al principio de esta sesión, pretendo entre hoy día y mañana más tardar enviarles la nota en términos individuales y subirla al Simbad sobre el video que ustedes elaboraron, ¿ya? Los dejaría hasta aquí por hoy. Les mando un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y que estén todas y todos muy bien, ¿ya? Un abrazo. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao.